Como colofón a estas 23ª jornadas de Derecho del Trabajo que hemos venido celebrando en el día de hoy, tenemos la suerte y el honor de contar con el doctor Adrián Todolí Siñes, que es profesor de Derecho Laboral de la Universidad de las Islas Baleares, es doctor en Derecho, licenciado en Economía y en Derecho, y cuenta con una amplia experiencia en regulación de la economía colaborativa desde una perspectiva jurídica y económica. Ha publicado varios artículos en revistas internacionales y un libro sobre economía colaborativa titulado El trabajo en la era de la economía colaborativa, y ha sido invitado a dar conferencias en economía colaborativa en universidades en varios países y en foros de startups internacionales. Ha ganado el premio al mejor abogado joven otorgado por el Foro Español del Trabajo. El profesor Todolí nos hablará hoy sobre la evolución del derecho del trabajo derivado de la economía de plataformas virtuales, caso de Uber, Airbnb y Factu. Cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, es para mí un placer estar aquí y agradecer obviamente la invitación al colegio y a vuestro presidente por la invitación. Bien, yo vengo a hablar efectivamente del tema de la economía colaborativa. En el programa tenéis economía de las plataformas virtuales. Aquí he puesto economía colaborativa porque hay muchas maneras de llamar a lo mismo. Ahora mismo lo podéis oír como economía bajo demanda, lo podéis oír de muchas maneras porque es un fenómeno muy nuevo y que todavía no tiene una forma, no se han puesto de acuerdo en cómo llamarlo. Eso es el primer problema, va a ser cómo llamar esto, pero bueno, lo podéis oír de muchas maneras, pero todos al final hacen referencia a lo mismo, y es esa idea de hay una plataforma virtual que puede ser una aplicación, una página web, y que intermedia en principio entre el ofrecimiento de bienes o servicios y un cliente que quiere esos bienes o servicios. Claro, todo esto sabéis que pues eso, el caso Uber, ¿no? Con el tema de los taxis, primero tuvo una evolución y una complejidad grave en el tema de las licencias o cuestiones de derecho administrativo. Pero esa no es una cuestión que yo venga a hablar aquí, no porque no sea importante, sino porque, ¿no?, como profesionales del derecho del trabajo nos interesa más la cuestión de, efectivamente, el derecho del trabajo. Que al principio nadie pensó que fuera a ser un problema, pero ahora mismo el centro del conflicto está en el derecho del trabajo, es decir, cómo estas plataformas están cambiando la forma en que se presta el trabajo. Pero antes de empezar a hablar, ¿no?, de este tema, quería traeros una cuestión que es porque claro, a mí cuando me gusta hablar de un tema me gusta decir por qué estamos hablando de este tema. Y una de las razones precisamente por la que estamos hablando de este tema es porque se prevé, que ahora mismo es importante, pero se prevé que va a haber una evolución enorme. Es decir, no estamos hablando de 4 empresas que se van a dedicar a esto. Estamos hablando que, según PricewaterhouseCoopers, se prevé que la economía colaborativa dentro de 7 años valdrá 330.000 millones de dólares. Hay que decir que esta previsión fue antes de que PricewaterhouseCoopers se equivocara dando los sobres en Hollywood, ¿no?, en la entrega de los Oscars. Por tanto, si no saben entregar los sobres, no sé si saben hacer predicciones. Pero bueno, yo esto lo vi antes y confié en que más o menos supieran hacer predicciones. Pero de todas formas, parece que sea mucho, ¿no?, lo de 335.000 millones de dólares, pero es una cifra tan grande que en el fondo nos perdemos. Con números tan grandes no sabemos si esto es mucho o es poco en realidad. Entonces os traigo una comparativa que es cuando realmente sabremos si esto va a ser importante o no. Os traigo la comparativa de lo que se prevé que valdrá la industria aeronáutica en 2034, que serán 43.000 millones de dólares a nivel mundial. Por tanto, eso quiere decir que la economía colaborativa se prevé que valdrá 7 veces y media más. O sea, el dinero que moverá la economía colaborativa será 7 veces y media más que toda la industria aeronáutica en el mundo. Y pues yo vengo de una isla, vosotros aquí también, y sabéis que efectivamente, ¿no?, los aeropuertos, la industria aeronáutica mueve muchísimo dinero y muchos puestos de trabajo. Por tanto, estamos viendo que efectivamente va realmente a ser un cambio importante y que va a dejar huella en la sociedad. No va a ser una cosa que parezca que vaya a pasar simplemente de largo y que vaya a durar poco. Ya veremos la realidad si cumple las predicciones o no, pero bueno, por lo menos las predicciones dicen que efectivamente es un tema por el cual merece nuestro tiempo saber un poquito de qué es esto. Lo primero que quiero decir es que hay que diferenciar entre lo que realmente podríamos llamar economía colaborativa, que es cuando hay un bien
que es el que se pone en el mercado. Como por ejemplo en Airbnb, que sabéis que es pues, alquiler de pisos entre particulares, o Drively, que hay alquiler de coches entre particulares. Es decir, la familia tiene 2 coches, el fin de semana solo gasta uno, no necesita utilizar los 2 coches, y entonces pues el otro lo pone en alquiler. Y es un particular, no es una empresa de alquiler, es un particular que lo pone. O por ejemplo Parkwalk, que lo que hace es con plazas de parking. Luego hablaré un poco de esto, pero esto obviamente esto estamos hablando de una economía en el fondo que es de la economía del alquiler, más que economía colaborativa, pero en cualquier caso habla de bienes, lo cual no es algo que al derecho del trabajo le interese tanto como lo que es realmente la prestación de servicios. Lo que pasa es que, y normalmente los periodistas pues lo mezclan todo, llaman economía colaborativa tanto cuando hay plataforma de intermediación en bienes, de alquiler de bienes, a cuando hay prestación de servicios. Pero como profesionales de derecho del trabajo tenemos que ser conscientes de que hay una diferencia muy grande de cuando el negocio se hace sobre una persona a cuando el negocio se hace sobre un bien. Cuando se hace sobre una persona hay unos derechos fundamentales diferentes afectados. Bien, esto es lo que vengo yo a hablar principalmente, que es el tema del cowork físico, porque ya no hablaría de economía colaborativa, aquí poco se colabora, aquí realmente lo que se hace es poner en el mercado un trabajo, pues como ¿no? hacen normalmente las empresas. Y aquí también hay, en prácticamente todos los sectores, hay ya una startup. Por eso muchas veces hay un artículo muy importante del New York Times, ¿no? que habla de un Uber para todo. Porque esta forma, este modelo de negocio que es nuevo, ya se utiliza para todo. Y os voy a poner algunos ejemplos. Uber ya lo sabemos, es el de transporte de pasajeros por ciudad. Pero el Entrenar.me es una plataforma que pone en contacto, o sea, no es para ese sector, es para el sector de entrenadores personales. El de Sharing Academy, pues para clases particulares. Globo y Deliveroo, para paquetería, para mensajería, para comida a domicilio. Get Your Hero, de limpieza. Si alguien quiere que le limpien la oficina o que le limpien la casa, pues puede encontrar a alguien ahí. Sandeman para guías turísticos o Chef Lee para cocineros a domicilio. Por lo tanto, en vez de un restaurante, pues vas a casa de ese cocinero o el cocinero te lo traes a tu casa para que te cocine. Entonces, como veis, y como ese ejemplo, cada día yo descubro nuevos, o sea, porque hay también para vendedores, hay para comerciales de toda la vida, pues también hay plataformas de este tipo. Es decir, todos los negocios se están yendo al mundo virtual y con ello a la plataforma virtual y este nuevo modelo. Una cosa importante que para el derecho del trabajo también es especialmente importante es esta diferencia que yo os pongo en esta diapositiva, es diferenciar entre las empresas que se dedican a un trabajo concreto, que sería el específico, ¿no? Como os he dicho, al trabajo de transporte de pasajeros por ciudad o limpieza a domicilio. Mientras que el genérico son plataformas que serían más parecidas, a lo mejor, o bien a una ETT o una agencia de colocación o incluso unas páginas amarillas, como puede ser etc.es, que es básicamente, tú vas ahí para buscar cualquier tipo, un trabajador que te haga cualquier cosa, sea fontanería, sea mudanzas, sea limpieza del hogar. ¿No? Es muy diferente y sobre todo vosotros, que sois profesionales de derecho del trabajo, lo sabréis. Es decir, sabéis que no es lo mismo cuando una empresa está relacionando su marca con un trabajo específico, porque esa marca querrá controlar el trabajo, que cuando realmente son páginas amarillas, que efectivamente a páginas amarillas le da igual si la prestación del servicio está bien hecha o no, porque la marca la reputación de páginas amarillas no depende de si el trabajo es bueno o no, sino si ahí encuentras todo tipo de trabajos. Entonces, hay una diferencia muy importante a efectos jurídicos. Os explicaré un poco cómo funciona, aunque muchos probablemente ya lo sabréis, pero muy rápidamente os pongo aquí 2 ejemplos. El de Uber, pero Wayok es de limpieza a domicilio. Lo digo, ¿por qué os pongo no solo Uber y Wayok? Uber lo pongo porque es el más famoso, pero por ejemplo aquí creo que Uber no hay, ¿no? Igual como Uber ahora mismo o Cabify están en algunas ciudades, pero en otras no. Pero Wayok, por ejemplo, está en todas partes, porque es una plataforma donde tú puedes encontrar gente que limpie la casa de cualquier sitio. Es decir, entonces, aquí, por ejemplo, está actuando, igual como Uber no actúa en Mallorca, en Palma de Mallorca, pero sí que actúa la otra. Es decir, hay muchas plataformas que algunas están en unos sitios concretos, pero hay otras que están en todas partes. Entonces, os podéis encontrar este tipo de conflictos en vuestro día a día, no es una cosa teórica, sino real.
Y igual como Uber, obviamente, llegará un momento en el que vendrá y, por tanto, también será real aquí, pero ya hay otras que ya han llegado, aunque sean menos famosas. El principio es que los trabajadores, en este caso, si estamos hablando de Uber, serían conductores, pues lo primero es que tienen que superar con éxito un proceso de autorización, pues enviar la licencia del conductor, el registro del coche, el seguro, tienen que hacer a veces un test de conocimiento de la ciudad y una entrevista, y se exige que el coche sea de menos de 10 años. El precio no es negociable. ¿Qué quiere decir? Que el viaje cuesta lo que dice Uber, no lo que dice el conductor que cuesta el viaje. Es decir, el precio lo pone Uber. Los clientes pueden evaluar el trabajo, lo cual quiere decir que cuando el viaje ha terminado, el cliente en la página web, en este caso en la aplicación, le va a poder poner una puntuación a ese conductor. Un 5, un 4, un 3, un número de estrellitas, del 1 al 5. No sé si habéis visto la serie de Black Mirror, pero ahí, en el capítulo dedicado a esto, pues es lo mismo. Es decir, si lo habéis visto, lo sabréis. Los clientes pueden evaluar el trabajo y, por último, la empresa siempre se reserva el derecho a desactivar o deshabilitar el acceso al trabajador de la aplicación. Es decir, yo un día puedo entrar en la aplicación, intentar entrar y ver que ya no estoy registrado en la aplicación. Ya no puedo prestar servicios a través de esa aplicación. Y eso lo puede hacer por razones de rendimiento. Por ejemplo, hay casos en los que las plataformas, si tú tienes menos de una media de evaluaciones de clientes de menos de un 4,7, de 5, te desactivan. Si tú tienes una nota de menos de un 4,5 sobre 5, de un 4,7 sobre 5, te desactivan y ya no vas a poder entrar en la aplicación. O, por ejemplo, por otras razones. Si tú criticas a la plataforma en redes sociales, pues puede que un día intentes entrar en la red social y ya pues no estés activado. Por otra parte, que esto también son características del modelo de negocio, el conductor o trabajador o prestador de servicios, como queramos llamarlo, puede elegir cuándo trabajar y durante cuánto tiempo, y elegir en principio cómo realiza su trabajo. Luego veremos que esto es en principio, porque hay una cosa, por ejemplo, como aquí en este caso, que es el manual del conductor, que en principio es de voluntario cumplimiento, pero que al final, en muchos casos, se convierte en obligatorio. Es decir, son recomendaciones de cómo tú tienes que realizar el trabajo. Pero, ¿qué ocurre? Y os voy a poner un ejemplo, y esto Uber no lo he utilizado nunca, pero he hablado con mucha gente que sí que lo ha utilizado, y gente que no ha estudiado esto, como yo lo he estudiado, pero que sí que ha utilizado. Y entonces, me dicen, por ejemplo, que cuando suben a un Uber, por ejemplo, recomienda que el coche tenga música de jazz, ¿no? Que el conductor ponga música de jazz o no ponga música en absoluto, que haya un paraguas en el coche siempre por si está lloviendo, ¿no? que el pasajero no se moje, y otra recomendación es que haya una botellita de agua para el pasajero. Cuando un pasajero sube al coche, que haya una botellita de agua. Bueno, pues claro, yo eso lo he hablado con gente que ha cogido Uber, y ellos realmente esperan que haya una botellita de agua. Es decir, cuando suben creen que realmente es obligatorio que haya una botellita de agua ahí. Si ellos suben al coche y no ven la botellita de agua, ¿qué es lo primero que piensan? Este conductor no está haciendo bien su trabajo porque no hay una botellita de agua aquí, cuando yo creo, aquí debería haber una botellita de agua porque en los otros 8 Uber que yo he cogido había una botellita de agua. ¿Qué haré inmediatamente como cliente? Pues ponerle un 1 en la aplicación, ¿no? Porque para eso me da el derecho de evaluarlo. Este conductor no lo está haciendo bien. ¿Y qué ocurre si este conductor recibe varias notas, un 1, porque no hay botellita de agua? Que ese conductor quedará deshabilitado de la aplicación. Por tanto, es decir, esta idea, ¿no? De que es un manual de voluntario cumplimiento a través, luego lo analizaré obviamente profundamente, pero lo que al final acaba ocurriendo es que se convierte en innecesario, porque si no acabas deshabilitado de la aplicación. Y luego, por último, la obligación de proveerse de vehículo, pues el vehículo lo pones tú, no lo pone Uber, o en Deliveroo, no, en los servicios de paquetería o de comida a domicilio, la bicicleta o la moto la pone el conductor, bueno, el trabajador. Bien, una cosa importante que quiero comentar es que, claro, obviamente, como ya eso no lo he dicho, pero bueno, creo que en la mente de todos está, y es que estas empresas califican a todos los trabajadores de autónomos, los entiende que son autónomos porque entiende que tienen autonomía, porque hay esa libertad de elegir horarios, porque hay esa libertad de realizar como el trabajo, y que la plataforma lo único que hace es intermediar entre el cliente y el empresario, que sería ese autónomo o ese conductor. Claro, aquí hay un estudio de Fortune que dice que Uber, por el hecho de clasificar a todos los trabajadores como autónomos, se está ahorrando 4,1 billones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que Uber
obviamente, al hecho de no pagar un convenio colectivo o no pagar un régimen general de la Seguridad Social, se está ahorrando muchos costes, lo que permite al cliente pagar mucho menos. Es decir, Uber puede ofrecer los servicios a un precio mucho más barato. Y esto, claro, esta cuestión que al principio, ya os digo, al principio, cuando hablamos de economía colaborativa siempre hablamos de cuestión de licencias, cuestiones de derecho administrativo, pero hoy en día se habla centralmente de cuestiones laborales porque precisamente aquí es donde está la realidad. Es decir, la gente normalmente coge Uber principalmente porque vale la mitad o menos que un taxi, pero lo mismo para limpieza a domicilio. Es decir, tú te vas a una empresa para que te manden a alguien que te limpie a domicilio y tendrá que pagar una seguridad social, tendrá que pagar ciertas cosas que hará que a lo mejor la limpieza a domicilio vale 15 euros la hora o 16 euros la hora. Pero a través de estas plataformas, si los califican a todos de autónomos, lo pueden hacer a 8 euros la hora, 10 euros la hora. Claro, el cliente, ¿qué va a hacer? Irse al más barato, lógicamente, ¿no? Lo que haríamos cualquiera como clientes, y más si de hecho no conocemos el derecho, no sabemos que pueden estar incumpliéndose ciertas normativas. Pero claro, entonces, ¿qué ocurre? Que aquí nos la estamos jugando porque las empresas tradicionales no van a poder competir con estas nuevas empresas, salvo que jueguen con las mismas reglas. Es decir, o todos somos autónomos, o todos dejamos que hayan autónomos, o todos podemos utilizar trabajadores laborales, pero con las mismas reglas. Es decir, y muchas veces los empresarios les va a dar igual. Lo que van a querer es que todos estén con las mismas reglas. O todos pagamos convenio colectivo, o nadie paga convenio colectivo, el salario de convenio colectivo, ¿no? Entonces, aquí realmente, y por eso os traía este gráfico, porque no estamos hablando de una diferencia pequeña de dinero. Estamos hablando de una verdadera diferencia, una verdadera ventaja competitiva que hace que, efectivamente, las nuevas plataformas estén llevándose la mayoría de clientes y las empresas tradicionales estén desapareciendo. Porque efectivamente la diferencia de costes es muy, muy grande y el precio al que ofrecen el servicio es muy, muy grande. Claro, y ahora vamos a analizar ya si efectivamente son autónomos o son laborales y qué ocurre en estos casos. Lo primero, pues ya un resumen, ¿no?, de lo que hemos visto, y es que el derecho al trabajo pues habla de la subordinación como elemento subjetivo. Entonces habrá que ver si hay dependencia o ajenidad. Para eso lo importante es que en principio la empresa pues no dicta, luego veremos si las dicta o no ordena cuándo trabajar ni por cuánto tiempo. Y además el trabajador aporta sus propios materiales de trabajo. En principio podemos decir, viendo estas tres cosas, pues diríamos, pues es un trabajador autónomo, ¿no? Si efectivamente la empresa no dicta instrucciones, si además el trabajador puede trabajar cuando quiera, ¿qué trabajador laboral puede trabajar cuando quiera? Hay pocos, ¿no? O sea, normalmente, si el empresario no pone el horario ni la jornada, pues será autónomo. Y si además es el trabajador el que pone los medios materiales, como el coche, o paga la gasolina y paga el seguro y asume los riesgos, porque si hay un accidente lo asume él, estaríamos hablando de que es un trabajador autónomo y, por tanto, en principio sería correcto. Pero, claro, aquí es donde viene la cuestión, y es la cuestión jurídica. Y es que esta idea de que lo importante es si hay horario o no, o si hay jornada o no, es una cuestión que, en el fondo, el estatuto, el 1.1 del Estatuto de los Trabajadores no dice. El estatuto, el 1.1, o sea, la definición de trabajador viene por si hay dependencia y ajenidad. Y son los tribunales los que han dicho, si hay horario, pues habrá dependencia, ¿no? Si hay pues jornada, pues habrá dependencia. Si se dictan instrucciones, habrá dependencia. Pero en el fondo son manifestaciones de la dependencia, que son manifestaciones del modelo productivo en el cual estábamos, que era un modelo de empresa tradicional, en el cual un modelo fordista. Venimos de un modelo fordista y tenemos unos indicios para un modelo fordista. Pero estas empresas que no utilizan esos indicios, pero hacen su modelo productivo de otra manera, pero al final llegan al mismo resultado, habrá que ver si en el fondo también hay nuevos indicios de laboralidad o no. Y esta es mi teoría. Mi teoría es que en el fondo la subordinación existe igualmente, solo que la subordinación viene por cuestiones diferentes. Es decir, el modelo productivo es diferente. Ahora mismo no hace falta, para controlar la calidad del trabajo, ya no hace falta dictar horarios, pero en el fondo yo estoy controlando la calidad igual, pero la controlo de otra manera. Y ya en Estados Unidos esto se ha empezado a avanzar, como ya hay sentencias en Estados Unidos, igual como en Inglaterra, y eso es un poco lo que vamos a ver. Y es que ahora mismo la subordinación ya no viene por dictar instrucciones, sino que viene por otras cuestiones, como por ejemplo la evaluación. Es decir, antes teníamos, para controlar la calidad históricamente de un trabajo, una empresa quería controlar la calidad, ¿no? Lo que quiere siempre la empresa es normalmente ofrecer servicios de calidad buena
Y para eso necesita controlar a sus trabajadores. Por ejemplo, haciendo un proceso de selección. Hace un proceso de selección intentando asegurar que los que trabajan en esa empresa serán los mejores trabajadores o los que asegurarán la calidad. Luego dará una formación a esos trabajadores para que esos trabajadores den un buen servicio a sus clientes. La empresa forma a los trabajadores no porque quiera formarlos, sino porque lo que quiere es que al final luego los clientes hagan un buen trabajo. Por supuesto, luego habrá mandos intermedios. Todas las empresas tienen mandos intermedios. ¿Qué hacen esos mandos intermedios? Controlar la calidad del trabajo para ver si efectivamente los trabajadores dan un buen trabajo o no. Y por último, ¿qué hará la empresa? Pues si el trabajador, al final, después de todo este proceso, no está haciendo lo que le toca, pues lo despediremos, poder disciplinario. En el fondo, estas empresas hacen lo mismo, el resultado es el mismo, pero la forma de hacerlo es diferente. Estas empresas no harán un proceso de selección, no darán formación, no tendrán supervisores, pero ¿cómo consiguen controlar la calidad del producto? A través de las evaluaciones de los clientes. Dejan que todo el mundo se apunte a la plataforma y aquellos que estén formados para trabajar serán los que se quedarán, porque los otros los desactivarán. En vez de haber mandos intermedios, la empresa cede ese poder de dirección de controlar a través de mandos intermedios a los clientes y les dice a los clientes, aquí tenéis la posibilidad de evaluarme al trabajador. Es decir, lo que haría un supervisor diría, oye, este trabajador es bueno o este trabajador es malo. Pues ahora esto es mucho más barato cederlo a los clientes, a través de la tecnología, a través de la reputación online, que es esto de las estrellitas. Pero en el fondo es una forma diferente de subordinar al trabajador, pero la subordinación existe igual. Y, por supuesto, lo que igualmente hacen estas plataformas es mantener el poder disciplinario, que es uno de los poderes básicos del empresario, por no decir el más básico. Es decir, tú aquí ya no vas a trabajar más porque has incumplido lo que yo te he dicho o porque no eres un buen trabajador. Eso lo siguen haciendo. Entonces, claro, esto en Estados Unidos ya ha habido mucha reflexión sobre este tema y lo tienen bastante claro. Pero de todas formas hay otras teorías que utilizan la doctrina en Estados Unidos para entender que en el fondo estos trabajadores están igualmente subordinados. Y a mí hay una de ellas que me hace gracia, porque en Estados Unidos ahora han descubierto la idea de que el concepto dependiente es suficiente con estar inserto en una organización empresarial. Hay artículos de catedráticos de universidades de Estados Unidos que lo empiezan a decir ahora. Aquí en España lo tenemos claro desde que Rodríguez Piñero en 1966 ya en su momento escribió un artículo diciendo que para ser trabajador laboral es suficiente con estar inserto en una organización empresarial. Y obviamente, en este caso, los trabajadores, ¿qué hacen? Estar insertos en la aplicación. O sea, están insertos en las normas que la aplicación establece para estar allí. Y luego también hay otra cuestión que es el tema de las instrucciones necesarias, que es que la empresa tradicional dicta muchas instrucciones. Esta empresa dicta menos instrucciones, pero no porque no controle el trabajo, sino porque para controlar el trabajo no necesita ahora, gracias a la tecnología, dictar tantas. Pero en el fondo está controlando el trabajo igualmente, pero solo que ahora no necesita dictar tantas instrucciones. Entonces esa es la teoría de las instrucciones necesarias. Y es que el trabajador realmente es subordinado igualmente en estas plataformas, aunque la empresa decida ejercer menos control. Decide ejercer menos control porque quiere, pero si quisiera ejercer más control lo haría. Y este es el caso, los altos directivos o los directivos, en el fondo, el empresario le dicta muy pocas instrucciones, igual como un abogado puede ser abogado laboral, o sea, contratado laboral, y normalmente el empresario no le va a dictar todas las instrucciones, o el contable, porque a veces el experto técnico sabe más que incluso que el empresario, y no le dicta instrucciones, pero eso no quiere decir que no sea laboral. Bien, pues estas son las cuestiones de Estados Unidos. En Inglaterra, ¿qué dicen en Inglaterra? Pues hay una sentencia en Inglaterra también que establece pues que también tienen derechos laborales, los de Uber, los conductores, en este caso es una sentencia de Uber. ¿Y por qué? Por cuestiones como, aparte de los indicios clásicos de que ya hemos visto, de que en el fondo esto de instrucciones indirectas siguen siendo instrucciones, o sea, esas cosas las dice, pero no voy a repetir ellas, voy a ver qué otras. Dice, por ejemplo, que la plataforma controla la información clave del negocio. Es decir, que el trabajador en el fondo va allí y pone la mano de obra. No controla el negocio, la información la tiene la plataforma, que es la que le dice cuando le dice instrucciones, aunque sean recomendaciones, etcétera, pero la información clave para desarrollar el negocio no la tiene el conductor, sino que la tiene la plataforma. Luego, por ejemplo, que estos conductores, que esto es una cosa que yo creo en toda la mente, en el caso de Uber, pero sobre todo en el caso de los repartidores de pizza, ¿no? Con Deliveroo y Globo, hay una cuestión muy clara, y es que dice la sentencia, y es que estas personas no son empresarios
tienen que ser precisos trabajadores porque no son empresarios, entre otras cosas, porque no hay posibilidad de crecimiento de negocio. O sea, una persona que va con su bicicleta, decir que eso es un empresario, porque para ser autónomo tienes que ser un empresario, es muy difícil, porque tú vas con tu bicicleta, cruzándote, no, llevando pizzas de un sitio a otro, y tus posibilidades de negocio son muy pocas, y es tus horas de trabajo. O sea, no es un negocio que sea escalable, no es un negocio que si vas bien con los clientes dentro de nada vas a poder montarte tu flota de bicicletas. Entre otras cosas, porque es la aplicación la que te consigue los clientes, no los consigues tú. Por tanto, tú nunca vas a poder mejorar, siempre vas a tener que estar con tu bicicleta llevando pizzas de un sitio a otro, entonces eso no es un empresario. Y luego, por último, dice que es que si la plataforma puede cambiar las condiciones de contrato y el trabajador va a tener que aceptarlas si quiere seguir allí. Y eso es subordinación. Todo esto viene de la sentencia de Inglaterra. Y hay una cuestión que la sentencia de Inglaterra también nombra, pero que para mí es clave, que es el tema este de los clientes que os estaba comentando. Es la cuestión, y para que lo veáis claro a qué me refiero, es a esto. Es decir, porque normalmente los que trabajan en esta plataforma, estos que van con la bicicleta, llevan la marca de la empresa detrás. Entonces, esto ya el Tribunal Supremo ya ha dejado claro que es un indicio claro de laboralidad. Pero es que yo voy un paso más allá. Y es que no es solo que lleven los signos distintivos de la empresa detrás. Es que lo que hay es una imposibilidad de conseguir tus propios clientes, que los clientes no son tuyos. Los clientes son de la empresa, son de la marca. Es decir, tú te vas a estas aplicaciones, te vas a Deliveroo o a buscar a un limpiador, ¿no? A alguien que te limpie tu casa, como la de Waiak o Get Your Hero. Tú vas allí a encontrar a que te presten un servicio de limpieza a domicilio. La persona que venga, sea una o sea otra, para ti es irrelevante. Tú lo que quieres es, tú vas a esa plataforma para que te consiga el servicio que buscas. Y te da igual que sea uno u otro. Por tanto, en el fondo, estas personas no son las que tratan con el cliente directamente. Aunque vean al cliente, sí que lo vean, porque hacen el servicio para el cliente. Pero en el fondo, quien tiene el cliente, que además es el que tiene la información del cliente, cómo se llama el cliente, su cuenta bancaria, toda esa información la tiene la plataforma. Tú, como autónomo, como prestador de servicios, que estas empresas califican como autónomos, lo único que es, vas, haces tu trabajo y te vas. Entonces, claro, que esto sea un empresario es complicado. Entonces, esta idea de ajenidad en la marca sería un nuevo indicio de laboralidad, además, uno que creo que es muy importante. Y voy a explicar muy sintéticamente por qué. Porque, bueno, yo, aparte de estudiar la parte jurídica, he estudiado cómo funciona, ¿no?, el modelo de negocio y, sobre todo, la evolución del modelo de negocio. Y sobre todo, y con esto lo que he estudiado es un poco la historia del derecho del trabajo. Y, obviamente, todos ya sabemos que el derecho del trabajo nace con ese enfrentamiento capital-trabajo, ¿no? Que unos tienen la maquinaria, tienen la fábrica, que son los que tienen el poder. Y luego está el trabajador, que es la parte débil del contrato, en este caso del contrato de trabajo, que debe asumir esas condiciones que le impone el que tiene el poder. Pero claro, hoy en día, en aquel momento quien tenía los medios productivos, que era la fábrica, tenía el poder. Pero hoy en día, claro, eso pasaba en el Fordismo. Al principio nadie fabricaba. A principios del siglo XX, todo lo que fabricabas lo vendías, siempre. ¿Por qué? Porque nadie fabricaba, no tenías competencia. Pero ha pasado con el tiempo, en los años 70, la globalización, y hoy en día fabricar es muy fácil. Mucha gente fabrica. La cuestión es vender. Y creo que como muchos de vosotros sois profesionales, lo tenéis muy claro. Es decir, lo importante es tener clientes para poder montar un negocio. Entonces, hoy en día quien tiene el poder no es quien tiene la fábrica. En este caso, hoy en día, los medios productivos sería una bicicleta. Quien tiene la bicicleta tiene el poder realmente. Eso creo que en pocas mentes cabe. Quien tiene el poder hoy en día es quien tiene el cliente. Por tanto, es importante evolucionar el derecho del trabajo conforme ha evolucionado la economía, conforme ha evolucionado la realidad. Hoy en día, quien debe ser protegido quien tiene el poder es quien tiene los clientes. Y quien no tiene los clientes es el que debe ser protegido. Si queremos mantener esa idea histórica del derecho del trabajo y de por qué existía el derecho del trabajo y a quién protegía el derecho del trabajo. Entonces, eso aplicado a hoy en día quiere decir que el trabajador que no tiene los clientes, obviamente es el que debe ser protegido. Y yo eso lo meto en esta idea de ajenidad en la marca. Ajenidad en la marca quiere decir que si tú trabajas bajo el paraguas de otra empresa, bajo la marca de otra empresa, en el fondo tú no puedes ser empresario, porque tú no vas a crecer como empresario porque estás haciéndolo siempre bajo otra empresa.
Y entonces, hoy en día, estas son las personas, las que no tienen clientes, las que lo único que hacen es poner mano de obra, son las que en principio deben ser protegidas. No los medios de producción, porque hoy en día tener un coche lo tiene cualquiera, entonces no podemos decir que los medios de producción sea eso. Pero luego además de esta idea que os traigo, que podría ser más o menos novedosa, yo creo que tampoco es muy novedosa, porque en el fondo, cuando hablo de la genialidad de la marca, estoy hablando de cosas que ya se han dicho antes. Y es, por ejemplo, que una marca que va a querer siempre. Si la marca provee unos servicios concretos, la empresa que tiene una marca provee unos servicios concretos, va a querer proteger esos servicios, va a querer proteger su marca, va a querer que los servicios que se den a través de su marca sean buenos. Por tanto, va a tener que haber una dependencia preciso. De una manera u otra, puede ser muy modernos los medios que hagan, medios tecnológicos para conseguir controlar el trabajo, pero en el fondo tiene que haber controlador de trabajo. Porque ninguna empresa va a querer dar su marca a alguien, va a querer que alguien trabaje a través de su marca si no es controlando de alguna manera, ¿no? Yo creo que tiene todo el sentido. Es decir, si tú tienes una empresa con una marca que además esa marca es importante y que te ha costado labrar esa marca, lo que no vas a querer es que cualquiera la destruya. Entonces, si tú le dejas que alguien utilice tu marca y que preste servicio a través de tu marca, vas a tener que ser dependiente. De alguna manera o de otra. Más modernos, como vemos ahora que hay indicios mucho más modernos, muchas formas modernas de dependencia, pero la dependencia tiene que existir. Luego, por supuesto, la genialidad de medios de producción. Hoy en día, como he dicho, los medios de producción ya no es el coche, es la marca. El medio de producción más importante hoy en día es la marca. Como se consigue hoy en día producir un servicio, no un bien, un servicio, es porque tienes unos clientes que te lo piden. Por tanto, es la marca el medio de producción más importante. Luego, por supuesto, en estos casos, el medio de producción también es muy importante, es el tecnológico. La aplicación, la plataforma web, vale millones y millones, mientras que el coche pues vale 5.000, 10.000 euros, vale mucho menos. Entonces, el medio de producción más caro, más importante, es la plataforma y yo diría un paso más allá, no la plataforma simplemente, sino la marca que está detrás de la plataforma. Y por último está la genialidad en el mercado, que ya también Alarcón en el 86 ya lo dijo. Es decir, si tú no actúas personalmente en el mercado, sino bajo otro, en el fondo los clientes no son tuyos, que es lo que decía Alarcón. Entonces, si los clientes no son tuyos, tú eres un trabajador laboral. Si los clientes son de otro, tú vas a tener que hacer lo que el otro quiera. Entonces, pues, la genialidad de la marca es como un resumen, ¿no?, de estas teorías históricas que han ido labrándose, pues traída un poco al siglo XXI, para identificar cuando un prestador de servicios es un trabajador y cuándo no. Bien, bueno, esto ya lo hemos visto. Y al final, un poco como de colofón, para ver qué ocurre o qué pasará, hay que tener una cosa en cuenta. Y es que precisamente es la elasticidad del concepto de trabajador la que permite su adecuación a la realidad social de los tiempos en los que debe ser interpretado. Es decir, ya históricamente los catedráticos importantes de Derecho del Trabajo ya han dicho que, es decir, el concepto de trabajador hay que interpretarlo conforme la realidad de los tiempos. Y si hoy en día la subordinación ha cambiado, pues el concepto de trabajador es perfectamente adaptable. O sea, no hace falta una nueva ley para ello, porque el 1.1 ya se adapta. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero, y aquí es donde vengo yo a decir que, aunque es totalmente cierto y estoy totalmente de acuerdo de que efectivamente con el artículo 1.1 que tenemos ahora de concepto de trabajador, estos trabajadores que encajan perfectamente aquí, aunque es cierto que el concepto encaja, luego el contenido del contrato de trabajo, las obligaciones y los deberes de los trabajadores ya no encajan tanto con este nuevo modelo productivo. Y aquí es lo que hablo de los problemas que podría tener el encaje judicial del concepto de trabajador. Es decir, si ahora llega un juez y dice, no, todos estos trabajadores son laborales, que podría hacerlo porque el 1.1 se lo permite, y la elasticidad del concepto lo permite, pero habría algunos problemas de compatibilidad con el contenido del Estatuto de los Trabajadores. No con la norma que permite interpretar que son trabajadores, sino con el contenido. Como, por ejemplo, la normativa sobre horarios o jornada, habría un aumento del poder empresarial. Luego el salario mínimo, por ejemplo, una cuestión que a todos nos puede venir fácilmente en la mente. Si el trabajador de verdad puede elegir las horas que trabaja, cuándo trabaja y la jornada, esto es un poco incompatible con un salario mínimo interprofesional, quizá. Porque es decir, yo estoy decidiendo
pues a lo mejor hoy trabajo 8 horas, mañana trabajo 4, y el empresario, aunque yo no haga ningún servicio, me va a tener que pagar. Si yo me pongo a trabajar a las 4 de la mañana donde nadie pide pizzas, el empresario me tiene que pagar. Claro, o sea, realmente sí que es algo, ya os digo, no el concepto, pero sí el contenido puede ser algo incompatible, porque efectivamente estamos hablando de un estatuto de los trabajadores, ¿no? Pues que tiene más de 40 años y que estaba pensando en un modelo fordista, taylorista. Y este modelo de ahora es muy diferente. Entonces, aunque el concepto valga, el contenido quizás sí que debería modernizarse en cuestiones como esta. Por ejemplo, otro caso, la flota de coches aquí, por ejemplo, ¿tiene sentido hacer que Uber a lo mejor compre 10.000 coches para Madrid? Cuando todo el mundo puede, pues la mayoría de gente tiene su coche y no tiene problemas en ponerlo al servicio para prestar el servicio. Claro, con el Estatuto de los Trabajadores ahora en la mano, es el empresario el que pone todos los medios productivos. Por tanto, la bicicleta, los coches, las motos, los tendría que comprar. Que quizá tiene sentido, o quizá no. Porque efectivamente hoy en día no estamos hablando, ¿no?, en un momento en el que el trabajador no podía tener ningún medio productivo y entonces era preciso que el empresario se los diera, porque es que la gente no tenía ni bicicletas, ¿no? En los años 50, pues esos coches no tenía nadie. Entonces, todos esos medios productivos efectivamente los tenía que poner el empresario. Pero si hoy en día coche lo tiene casi todo el mundo, quizá no tiene sentido hacer que de repente la empresa compre 10.000 coches. Ya os digo, yo eso simplemente lo lanzo, bueno, y por supuesto luego está el problema de la legitimidad del juez para crear derecho. En un Estado continental, ¿no?, de derecho continental, esto no es la Commonwealth donde nos creemos que los jueces pueden crear derecho. Aquí, en principio, creemos que es el legislador el que debe crear el derecho. Y por eso yo lo que propongo es una intervención legislativa como solución a este problema, que diga que son trabajadores laborales, parece que no hay duda. Por tanto, que lo deje claro, además. Eso yo creo que eso iría bien para dejarlo claro. Pero además, creo que debería regular las singularidades de la industria. Esa normativa de relación laboral especial. Pensad que en España creo que tenemos 18 regulaciones laborales especiales, ¿no? Los deportistas, los altos directivos. Entonces, una más, quizá tampoco sería tan descabellado, cuando realmente, en mi opinión, sí que hay diferencias suficientes. ¿Y qué materias debería regular? Este Real Decreto, ¿no? Yo lo que hago una propuesta legislativa proponiendo pues, que se haga una relación laboral especial, por tanto, un Real Decreto regulándola. Pues, por ejemplo, habría que decir que efectivamente las recomendaciones son recomendaciones, es decir, si realmente la empresa dice que hace recomendaciones, pues entonces que efectivamente no se pueda despedir por no cumplir con estas recomendaciones. O, por ejemplo, establecer la libertad de horarios o jornada. Ahora mismo las empresas dejan libertad de horarios, pero si hay una sentencia del Supremo que declarara que todos son laborales, empezaría a dictar horarios. Y, por tanto, estos trabajadores en el fondo estarían perdiendo derechos. Quizá a lo mejor esto tampoco tiene sentido, pues que la regulación dijera, vamos a ver, si ahora la tecnología permite que sea que sea el trabajador el que decida sus horarios, gracias a la tecnología, porque la tecnología lo está permitiendo y de hecho lo estamos viendo, pues oye, que la ley lo recoja, también estaría bien. O sea, no, la lucha a lo mejor del siglo XX fue tener una jornada de 8 horas y quizá la lucha del siglo XXI, ahora que la tecnología lo permite, sería que los trabajadores puedan elegir su horario y, por tanto, tener una verdadera conciliación de la vida laboral y familiar. Porque ahora la tecnología lo permite. Yo tengo muy claro que en el modelo fordista el trabajador no iba a poder elegir su horario porque todos tenían que estar en el lugar de trabajo en el momento que se abría la fábrica y todos se iban de la fábrica en el momento que se iba a la fábrica, ¿no?, que terminaba. Pero si hoy en día la tecnología lo permite, ¿por qué no? Pero bueno, eso ya también es una cosa que yo lo lanzo. Por ejemplo, si realmente estamos diciendo que los trabajadores pueden elegir cómo trabajar o cómo las recomendaciones son de verdad recomendaciones, porque ese es el punto 1, ¿no?, de la regulación, pues quizá entonces el trabajador debería asumir la responsabilidad en caso de causar daños. Porque si realmente puede elegir. La idea básica del Estatuto de los Trabajadores es que el empresario dicta las instrucciones, el trabajador tiene que cumplirlas, por tanto, si el trabajador provoca daños, es el empresario el que los paga, porque el trabajador lo único que hacía era seguir instrucciones. Si ahora de verdad no hay instrucciones, pues quizá el trabajador podría tener cierta responsabilidad, pero para eso hace falta un cambio legislativo, porque ahora mismo, ¿no?, el Estatuto no lo permite. Bueno, luego, por ejemplo, lo del salario mínimo, pues también habría que regular, porque como hemos visto no encaja muy bien. Yo aquí una solución que propongo, pero que obviamente es para debatir
y que puede no ser la solución perfecta, pero es que, porque ahora mismo sabemos que el trabajador siempre que está a disposición, ¿no? Artículo 30 del Estatuto, siempre que el trabajador está a disposición del empresario, debe cobrar el salario, trabaje o no trabaje. Entonces, si yo me pongo a las 4 de la mañana a repartir pizza, porque tengo libertad de horarios, y a las 4 de la mañana nadie pide una pizza, yo estoy 3 horas trabajando, ¿tengo derecho al salario por esas 3 horas? Pues, bueno, yo creo que aquí, según el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, sí. Pero creo que aquí debería entrar la legislación y decir, bueno, pues dejemos que la negociación colectiva decida. Es decir, en las horas que tú estás prestando servicios, que de verdad estás haciendo, no, que estás repartiendo pizzas, pues salario mínimo de convenio o el que sea. Pero si en ese momento no has recibido ningún pedido y te has puesto a trabajar a las 4 de la mañana porque has querido, pues a lo mejor por esas horas, a lo mejor tienes derecho no al salario de convenio, sino uno menor, o a lo mejor nada. Que lo decida ¿no? el convenio colectivo, podría ser una idea. Luego, pues la compensación de gastos, pues un poco lo que ya he adelantado, quizá los gastos estructurales, que sería, por ejemplo, con un coche, pues a lo mejor sí que se puede solicitar que el empresario los pida. ¿Tú quieres trabajar conmigo? Bien, pero entonces tienes que aportar pues, un coche, o tienes que aportar una bicicleta. No tengo que comprarla yo. Ahora bien, los gastos que no son estructurales, que son consumibles, por ejemplo, la gasolina del coche, aquí sí debería pagarlas la plataforma. Pero ya os digo, ahora mismo, tal y como está el estatuto, la empresa debería pagarlo todo, el coche y la gasolina. Pues, no sé, hacer un poco de equilibrio, quizá, sobre todo por esa idea de que hoy en día los medios productivos más importantes son eso, son la marca, son la plataforma virtual, ¿no? La aplicación que cuesta mucho dinero de hacer, pero no tanto, a lo mejor, el coche. Entonces, pues eso, quizá hacer comprar 10.000 motos, pues a lo mejor no tiene tanto sentido. Bueno, estos son los problemas que ya he visto, que ya os he comentado, ¿no? Pues la responsabilidad de daños, estas cosas, los problemas son los graves, que ya os los he ido adelantando. Y con esto termino la primera parte que quería comentaros, que son las plataformas de prestación de servicios. Ahora, rápidamente, voy a comentar un poco de dos cuestiones que también creo que son muy importantes, que es el tema del alquiler. Y Airbnb, yo no sé si aquí tenéis muchos problemas, pero llegarán porque en Palma de Mallorca, en Ibiza, Valencia, o sea, lugares turísticos es donde más está afectando esta idea primero afectó a Nueva York, luego a París, luego pasó a Barcelona y ahora pues Palma de Mallorca, Ibiza y Valencia están sufriendo lo mismo. Y es que, por ejemplo, en el tema de alquiler vacacional, claro, un propietario que tiene una segunda vivienda gana mucho más dinero a través del alquiler vacacional que a través de tener una familia todo el año. Claro, porque tú tienes la familia todo el año y la familia lo que te puede pagar es, pues no sé, un 50% de su salario como máximo. No te va a poder pagar más al mes. Pero un turista lo que tiene que hacer es o entre pagar 200 euros en un hotel por noche o pagar a lo mejor 150 en una casa o en una habitación, ni siquiera una casa. Claro, le puedes cobrar 150 euros por noche. Y 150 euros por noche, con 4 noches, ya te estás sacando más que teniendo una familia. Entonces, ¿qué está pasando en muchos casos? Pues que los propietarios, lógicamente, en una economía de mercado, pues buscan el máximo beneficio y entonces expulsan a estos inquilinos, o cuando se acaba el contrato, o de otras maneras, y lo pasan al alquiler turístico. Y claro, las familias, pues en muchos casos, pues no tienen dónde, si no son propietarios, no tienen dónde vivir. Y esto en otros sitios está dándose, pues eso, problemas. Y entonces, aquí viene, claro, el derecho, esto lo tiene que regular, obviamente, el Parlamento correspondiente por una cuestión de licencias administrativas, de dónde se puede hacer alquiler vacacional y dónde no. En los hoteles sí, pues no sé, decidirá al final el Parlamento. Pero el derecho al trabajo, al menos mientras no se regule esto, también tiene una cosa importante que decir, que es el tema de el RETA, la obligación de cotizar en el RETA. Es decir, yo estoy alquilando una segunda vivienda, ¿estoy ejerciendo una actividad económica conforme al 305 de la Ley General de la Seguridad Social? ¿Sí o no? ¿Tengo que darme de alta como autónomo? ¿Sí o no? Esta es la pregunta. Es una pregunta que a lo mejor muchos de vosotros podéis encontrar con ese problema, ¿no? Viene alguien diciendo, mira, estoy alquilando una segunda casa, ¿tengo que darme de alta o como autónomo o no?
Bueno, pues eso es un poco lo que voy a intentar resolver muy sintéticamente y muy rápidamente porque no da tiempo a hablar de todo. De hecho, ya he comentado antes que todas estas cuestiones, pues eso, he dado cursos pues, en la inspección de trabajo sobre este tema y normalmente son 5 horas de curso, por tanto, hacerlo en 1 hora, tengo que ir muy acelerado, como estáis viendo, y además ser muy sintético y contar solo algunas de las cosas y no puedo contarlo todo, pero luego quedaré abierto a todas las preguntas. Entonces, sobre el tema lo que hay que ver es, ¿se cumple el 305 de la Ley General de la Seguridad Social o no? Hay 5 requisitos, ¿no? Que si tú cumples los 5 requisitos, tienes obligación de estar de alta de autónomo. Si no, no. Y son actividad económica, ánimo lucrativo, personal y directa, no asalariada y de forma habitual. Claro, los dos más importantes, al final, ¿es una actividad económica o no? Y si es habitual o no. Yo me voy a centrar en la primera, en la cuestión de si hay actividad económica o no. ¿Por qué? Porque el tema de la habitualidad no cambia. Es un tema que ya conocéis y que por el hecho de estar en plataformas virtuales no es diferente. Entonces, como no es diferente, pues si ya lo conocéis, no tengo por qué yo explicarlo. Pero el tema de la actividad económica sí que es importante. ¿Por qué? Porque supongo que sabréis que tradicionalmente se entiende que explotar un derecho patrimonial no es una actividad económica. Yo tengo un piso que lo alquilo todo el año, no es actividad económica y por tanto no tengo que darme de alta de autónomo. Yo tengo unas acciones en bolsa que obtengo un rendimiento por ellas. Eso no es una actividad económica, no tengo por qué darme de alta de autónomo por ello. ¿Por qué? No porque falte el tema de la habitualidad, porque yo en bolsa puedo ganar mucho más que el salario mínimo interprofesional o dedicarle mucho más tiempo, sino porque es la explotación de un derecho patrimonial y como explotación de un derecho patrimonial no tengo obligación de estar de alta en autónomo. No cumplo el requisito primero de todos, que es realizar una actividad económica. Entonces, claro, si cuando yo estoy alquilando en Airbnb a través de una plataforma virtual para alquilar alquiler vacacional, ¿estoy haciendo una actividad económica o no? Esta es la clave. Bueno, pues, en principio, yo le di muchas vueltas a esto, leí muchísimo, obviamente esto no lo había resuelto por escrito nadie, yo, pues eso, investigué muchísimo y no encontré una solución, tuve que inventarme teorías, hasta que al final encontré una sentencia que es algo que yo ya había pensado, pero que lo dejó claro y obviamente siempre es mucho mejor una sentencia que cualquier opinión mía. Así que por eso os traigo la sentencia. Que la sentencia de Valladolid, del TSJ de Valladolid, de Castilla y León, dice que la mera percepción de rentas del alquiler no constituye sin más una actividad susceptible de encuadramiento del RETA. Es decir, no hay obligación de autónomo. Pero dice más. Dice que esto del alquiler vacacional se parece más a una gestión hotelera que a obtener rendimiento de un derecho patrimonial. ¿Por qué? Pues en este caso concreto, por 2 razones. Porque dice, este caso era una persona que alquilaba, aún no existía Airbnb, no existían plataformas virtuales, lo hacía pues con su casa de campo que la alquilaba porque pues allí habría un laguito muy bonito y entonces la gente, pues las familias iban de vez en cuando y la alquilaba un fin de semana a una familia, un fin de semana a otra familia, un fin de semana a otra familia. Y dice que esto, dice la sentencia, que efectivamente esto sí que es hay actividad económica por una simple razón, y es que no es solo una explotación de un bien, hay que hacer al menos 2 actividades más. Una, alguien tiene que limpiar, porque efectivamente el turista, cuando se va, ¿no? El turista que viene aquí a Tenerife, lo último que está pensando es ponerse a limpiar el piso cuando se va del piso, ¿no? Entonces es el propietario el que de alguna manera tiene que limpiar el piso. Pero además hay que concertar los alojamientos, enseñar el piso si hay demanda y recibir a los clientes. Claro, esto no es lo mismo que alquilar durante todo un año un piso. Yo estoy cada semana haciendo esto. Cada semana estoy limpiando, cada semana estoy enseñando el piso y cada semana estoy, recibiendo clientes y entregando llaves. De hecho, claro, yo lo pienso en Airbnb, la plataforma. Pues, ¿qué cosas tienen que hacer? Que no es lo mismo que un alquiler normal. Pues tienen que subir las fotos a la plataforma, tienen que describir el alojamiento, tienen que contestar los mails, porque normalmente reciben muchos correos diciendo, oye, me interesa el piso, pero el piso tiene ascensor, el piso tal. Bueno, pues este tipo de cosas tienen que contestarlas, tienen que entregar las llaves cada vez. O sea, sí, porque hay veces que la alquilas 3 veces en una semana, sobre todo en verano. Pues de lunes a miércoles te viene una familia, de miércoles a viernes otra y el sábado y el domingo otra. O una familia, o alguien, o una pareja, ¿no? Quien sea. Pero puede que lo hagas 3 veces a la semana. Por tanto, esto es importante. Pero hay más cosas. No solo enseñar el alojamiento, reponer los elementos básicos. Tú cuando alquilas todo el año, obviamente el dueño no va poniendo el papel higiénico y el jabón. Pero si tú el turista que viene, obviamente se espera que haya jabón y papel higiénico. No se lo va a traer desde Alemania, ¿no?
Es decir, eso es una actividad que no se hace cuando se explota un derecho patrimonial. Estás reponiendo elementos básicos. Bueno, y por último, el tema de la limpieza, que ya lo hemos visto. Bueno, pues, claro, por eso digo que siguiendo esta sentencia, y estemos de acuerdo o no, siguiendo esta sentencia, esto es una actividad económica. Y como actividad económica tiene que estar regulada en el RETA, tiene que estar dado de alta en el RETA, si cumple el resto de requisitos, obviamente. Pero ya os digo que el resto de requisitos tiene algunas especialidades, pero no suficientes. Pues tuve que recortar por algún sitio y ya os digo que lo importante era comentaros esto, porque el resto de especialidades en el fondo no son tantas, ¿vale? Bien, y por último, el tema de Factuo, que es ¿no? Os había dicho que iba a contar caso Uber, caso Airbnb, caso Factuo. Es el tema de utilizar plataformas virtuales de facturación, es decir, facturar a través de estas cooperativas que existen online, porque luego físicamente tienen unas oficinas en un piso, pero que en el fondo no te reciben allí. Es todo por internet, todo a través de una plataforma virtual. Supongo que las habréis visto, porque, o si no, oído, porque se anuncian en radio prácticamente todos los días, pero es que tanto en Valencia como en Madrid, como en otros sitios, también en los autobuses se anuncian. Y luego hay otras, Factuo es una, pero por ejemplo también está Cooperativa Online. Bueno, pues, bueno, aquí la pregunta está, ¿esto es legal o no? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Para esto, lo primero que, hombre, hay que entender un poco cómo funciona. ¿Cómo funcionan estas plataformas o estas empresas de facturación? Ellos facturan por ti, es decir, tú eres un informático, has hecho un trabajo de informática, a lo mejor para un ayuntamiento que te pide factura, y entonces tú dices, bueno, pues puedo darme de alta o me voy a estas plataformas y le digo, oye, esta empresa me ha pagado 2.000 euros. Factúrale tú. La empresa, la Factuo, es la que factura al ayuntamiento, el ayuntamiento le paga a Factuo, Factuo le da de alta del régimen general a este trabajador, a lo mejor por 1 hora, y le paga el dinero. ¿Veis un poco, ¿no? cómo funciona? Claro, el objetivo normalmente es buscar en ciudadanos que realizan actividades de poca actividad. Porque claro, si realmente estás facturando todos los días, pues te das de alta de autónomo y ya está. Pero ahora cada vez en estos ciudadanos, cada vez hay más ciudadanos que realizan pues algunas actividades, pero no se dedican totalmente a ello, o al menos no se dedican profesionalmente. Y de hecho esto está muy conectado con las plataformas que acabamos de ver, porque la de Uber, ¿no? Deliveroo, todas estas, que muchas veces piden factura, estos trabajadores van a Factuo y tampoco se dan de alta como autónomos. Es decir, les facturan a través de esto. Es decir, es como un encadenamiento en el que todo online, todo pasa online, todo pasa al margen de lo tradicional o de la legalidad. Porque la cuestión ahora es un poco estudiar la legalidad de esta cuestión. Y bueno, la primera impresión es de, bueno, es una empresa, ¿no? Que factura unas cooperativas. Las cooperativas tienen ley y todo, ¿no? De hecho, yo no sé si aquí, bueno, da igual, porque no hace falta entrar, yo os había traído un enlace para ver la página web. En su página web tú entras y hay preguntas frecuentes. Y en preguntas frecuentes una de ellas ¿es esto legal? Y lo primero que contestan es, sí, por supuesto. Entonces, claro, la gente va ahí pensando que efectivamente es legal, y si no eres experto en cooperativas, que además tiene un régimen jurídico muy particular, pues no tienes claro. Y hay mucha gente que además no sabe de derecho y efectivamente pues lo están utilizando. Pero claro, ¿qué ocurre? Que aquí hay varias razones por las cuales yo creo que efectivamente esto no es lícito. La primera es muy sencilla, y es que, bueno, la ley de cooperativas exige una finalidad cooperativista. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores tienen que poner en común ciertos elementos para mejorar sinergias entre ellos. Eso es lo que recoge la ley de cooperativas. Estas cooperativas, tú entras en su página web y ves las profesiones que pueden facturar a través de ellos, y es una lista de profesiones más largo que una longaniza. O sea, quiero decir, tienes que pueden facturar, seas fontanero, seas informático, seas diseñador, seas periodista. Todas esas profesiones pueden facturar a través de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo no hay una unión, o sea, estos trabajadores no tienen nada en común. Solo van ahí para facturar. Por tanto, no hay una finalidad cooperativista. Y sin finalidad cooperativista no puede haber cooperativa. Y sin cooperativa no puedes utilizar este sistema de facturan por ti. Tienes que facturar tú. Y si facturas tú y no lo has hecho, ¿qué quiere decir? Que has facturado, ¿no? Sin estar dado de alta en el régimen general, sanciones, etcétera. Es decir, esto puede pasar. Pero además hay otra razón por la cual estas empresas pueden ser susceptibles de ilegalidad. Y es que, como os he dicho, hace falta un fin cooperativista.
Pero mirad, es que no sé si se ve, pero el anuncio, ¿qué dice? Cuando se anuncia Factu dice, venid aquí para uniros, que conjuntamente tendremos mayor poder de negociación para conseguir... No, ¿qué dice? Factura sin ser autónomo. O sea, ellos están anunciando, su finalidad defraudatoria la están anunciando. O sea, es muy difícil. Hay veces que para encontrar una finalidad defraudatoria tienes... No, el fraude hay que demostrarlo, lo dice el Código Civil, ¿no? Y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y a veces descubrir un fraude es difícil. Pero es que aquí el fraude te lo ponen por la ciudad en autobuses. Que es decir, ellos mismos, ¿no?, se anuncian. Pero bueno, ya os digo, este es mi criterio y yo creo que compartido con más gente, ¿no?, expertos en este tema. Pero bueno, ya veremos. El peligro está sobre todo en que la gente realmente cree que es legal. Pero bueno, que os puede llegar mucha gente a vuestros despachos preguntando, ¿esto es legal o no? Muchos no preguntan y ahí eso sí que pues, no, es un problema. Pero al menos aquellos que os pregunten, pues bueno, les podéis dar un asesoramiento completo respecto a esto. Y nada, y con esto termino y quedo a vuestra disposición.